el altar como una forma de vida. El altar como una forma de vida. Y quiero que me acompañes, por favor, al libro de Génesis, el capítulo 12, y vamos a leer desde el primer verso. Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos los bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Démosle gracias a Dios. Padre, te damos muchas gracias por esta palabra gloriosa, por esta palabra, Señor Dios mío, que tú has puesto en nuestros corazones y la cual tú tienes especialmente para nosotros hoy. Aquí estamos, delante de tu presencia. Por favor, Señor, utiliza tu palabra para que caiga en el corazón de cada uno de nosotros y se haga vida. Y podamos, Señor, dar mucho fruto, porque todo lo que es tuyo da fruto. En el nombre de Jesucristo oramos, amén y amén. Con la vida de Abraham, el Señor nos enseña la importancia de vivir en el altar. Qué importante es vivir en el altar. En el altar hay provisión, pero también tenemos comunión y también hay formación en el altar. Para el Hijo de Dios, el altar debe ser una forma de vida. El altar tiene que ser una forma de vida. ¿Qué es eso del altar? ¿Qué significa altar? ¿Y por qué nosotros siempre nos estamos volviendo nuevamente a Abraham? Como ustedes pueden mirar ahí en sus boletines, hay una cita donde el Señor está diciendo que un día van a venir los reyes de la tierra. ¿Y saben qué? Mire, leámoslo. Ahí lo tienen ustedes en sus boletines después de lo que leímos ahora. Dice: allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Wow. Miren lo que el Señor estaba hablando a su pueblo. Estaba hablando el Señor Jesús a sus discípulos. Y estaba diciendo: tal vez quizás ustedes sean excluidos. Y el Señor habla diciendo que verán a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y el Señor habla diciendo que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué el Señor no regresa nuevamente a Abraham? El Señor llamó a Abraham en medio de un grupo tremendo de idólatras. No había nadie que invocara al Señor. El Señor no llamó a Noé.
No le dijo a Noé, en tu simiente serán benditas las familias de la tierra. El Señor llamó a Abraham mucho tiempo después de Noé. Y lo llamó porque toda la tierra estaba alejada de Dios. Y el Señor llamó a Abraham y le dice: ven, Abraham, y vete. Cuando nosotros leemos aquí que dice que estaba de 75 años este hombre cuando el Señor lo llamó. Cuando vamos al libro de los Hechos y vemos a Esteban dando su discurso cuando lo iban a apedrear, lo estaban apedreando, y él estaba dando su discurso, contando todas las cosas desde el momento en que el Señor había llamado a Abraham. Él dice, pero una vez que murió su padre, Abraham salió. Y aquí a veces entonces hay como una confusión. Si leemos en el capítulo 11, estamos viendo que Abraham tenía 75 años cuando el Señor lo llamó, pero también el papá de Abraham tenía 75 años cuando él lo engendró. Y si entonces esperamos que murió de 200 y pico de años el papá de Abraham, entonces ¿cuántos años tendría Abraham cuando salió? Entonces ahí hay como una confusión, ¿verdad? ¿Cuántos años? Entonces todavía ni siquiera había nacido. Pero lo que el Señor nos está enseñando es que para seguir al Señor, para andar en el Señor, así como hizo Abraham, primero hay que morir. Y en este caso, Abraham murió a su padre. No que hubiera muerto físicamente, él duró todavía 100 años más. Pero murió a su padre y lo dejó en Harán y lo dejó allí y se fue porque el Señor lo había llamado a él. Y ahí es cuando nosotros empezamos a ver, pero bueno, Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando el Señor te llama? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a obedecer o vas a decir, yo mejor continúo sentadito los domingos en la iglesia? El Señor está diciendo, ¿quieres seguirme? Tienes que morir. Morir a todo, morir significa separación. Tienes que separarte del mundo. Si quieres seguir a Cristo, tienes que separarte del mundo. Porque el mundo, como lo decimos todas las veces que estoy aquí, que el Señor me permite estar aquí parado, siempre les digo lo mismo: el mundo nos odia. El mundo no nos ama. El mundo nos odia. Porque nosotros somos la sal del mundo. Nosotros estamos aquí y preservamos para que aún el Señor no haya venido. El Señor no ha venido por su iglesia, gracias a su iglesia. Porque nosotros estamos preservando. Somos la sal de la tierra. Somos los que tenemos que dar luz a los perdidos. Una vez que sea arrebatada la iglesia, que la iglesia se vaya con el Señor, entonces ahí será el dolor y la gran tribulación de lo que nos habla la Biblia. Pero bueno, ¿qué significa altar? ¿Por qué el Señor le dice a Abraham: sal de tu tierra, sal de tu parentela, ven al lugar que te voy a mostrar? ¿Por qué? Porque estaba allí en medio del mundo y lo saca allí. Y él dice que lo lleva a Siquem. ¿Qué significa Siquem? La palabra del Señor no está solamente para decir, ay, tan bonito este lugar, o el Señor lo llevó a ese lugar. Él tiene algo detrás de cada nombre que se nombra en la Biblia. Y Siquem significa hombro. El Señor llevó a Abraham hasta Siquem y allí levantó un altar. Es interesante que el hombro es la parte donde más se puede hacer fuerza. Cuando tú quieres levantar algo muy pesado, que no lo puedes llevar aquí, tienes que
ponértelo al hombro. Y en el hombro lo puedes sostener. El Señor le estaba llevando allí a Siquem justamente para decirle: tienes que morir a tu propia fuerza. Porque altar significa matadero. Altar significa donde se muere, donde se sacrifica el animal y muere. El Señor le dijo: ahí tienes que morir a tu fuerza, justamente en Siquem. Pero es más, el Señor lo sigue llevando porque no se queda en Siquem, sino que lo lleva al encinar de More. ¿Qué significa eso? El encinar es un árbol precioso, un árbol que da sombra, un lugar donde se va a sentir cómodo. El encinar de More. ¿Y qué es More? ¿Qué significa More? More significa maestro. A la sombra del maestro. ¿Dónde vas a aprender tú? ¿Dónde es donde el Señor te va a decir a ti, te va a revelar su palabra? A la sombra del maestro. No al taller del maestro, a la sombra del maestro. A la sombra del maestro. Dios está hablándote todo el tiempo si tú te pones a su sombra. El Señor te va a revelar su palabra. ¿Te ha revelado el Señor palabra para ti? Tú tomas la palabra del Señor en serio y dices: esto es para mí. Saben, mucha gente lee la palabra y sí, qué bueno, fue para ese tiempo. Fue para algunos. Pero el Señor nos está hablando a nosotros. La palabra de Dios, la Biblia, fue escrita para los hijos de Dios. La Biblia no fue escrita para los impíos. El que no conoce al Señor no entiende la Biblia. La Biblia fue escrita para los hijos de Dios. El Señor quiere que nosotros lleguemos al altar. El Señor quiere que nosotros estemos en el altar. El Señor quiere que nosotros muramos. Si nosotros no morimos, no podemos tener vida en nosotros. Sin muerte no hay resurrección. Y si no hay resurrección, entonces nosotros estamos muertos todavía en nuestros delitos y pecados. Pero el Señor te llama a morir. Ve al altar y muere allí. Muere allí. Estamos a la sombra del Señor, escuchando su palabra, escuchándole día a día. ¿Cómo haces para tener la comunión con Dios? Solo se puede en el altar. La vida de Abraham nos habla de cómo este hombre, cada vez que llegaba a un lugar, construía un altar para morir y tener la comunión con Dios. Por eso les decía que nuestra vida tiene que ser, el estilo de nuestra vida es un altar. Un altar de adoración, un altar donde nosotros morimos para darle a nuestro Dios la adoración que Él se merece, que Él quiere. ¿Para qué tú crees que fuimos creados nosotros? Para que viviéramos una vida aquí, tratar de vivir una vida buena, una vida plena, una vida... No fuimos creados para eso. Nosotros fuimos creados para alabanza de la gloria de Dios. Toda la creación adora y alaba al Señor. Y su obra perfecta, su obra maestra, el hombre,
tiene que dar toda su vida para adoración. Qué bueno que somos ahora los hijos de Dios, porque cada uno de nosotros está siendo parte del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, un cuerpo, un solo cuerpo, siendo Él la cabeza. Y tenemos que adorarle, tenemos que exaltarle, tenemos que vivir en Él. Tenemos que satisfacer la vida de Cristo con nuestra deseo, anhelo, con nuestra vida rendida delante de Él. Tenemos que morir en el altar. Pero el Señor no se queda ahí mostrándonos simplemente que bueno, llegaste a Siquem y ahora a la sombra del maestro estás aprendiendo, sino que lo impulsa a Abraham para que vaya más allá. Y dice que va hacia Betel. Esta sí que se la saben. ¿Qué significa Betel? Eso sí que la saben, ¿verdad? Casa de Dios, la casa de Dios. Pero fíjese que para llegar a la casa de Dios necesitas primero pasar por el encino de More. Y va caminando. ¿Y qué dice? Que le tiene que dar. Dice, teniendo a Betel hacia el occidente. Pero hay otra ciudad, ¿cierto? Otra ciudad que está al oriente. Al oriente está Ai. Ai. Nosotros decimos Ai. Los gringos dicen Hai. Pero nosotros decimos Ai. ¿Qué significa Ai? Tiene un significado tremendo. Tiene un significado tremendo porque significa montón de ruinas. ¿Por qué el Señor nombra eso? Un montón de ruinas justamente al oriente. Porque del oriente es donde ha venido toda la religiosidad. De oriente viene la religiosidad. Los orientales en ese tiempo adoraban al sol, porque justamente el sol sale por el oriente. Y estaban adorando cantidades de ídolos. Y el Señor les dice, luego después, cuando le habla a Moisés cómo tiene que hacer su tabernáculo, le dice, y el sacerdote siempre le dará la espalda al oriente. La puerta del tabernáculo por donde tenía que entrar el sacerdote no podía quedar dando la cara al oriente, sino dándole la espalda. El Señor está diciendo, mira, si quieres venir a la casa de Dios, tienes que darle la espalda a toda la idolatría, a todo aquello que significa el sistema religioso. Dale la espalda a eso. Tienes que morir a todo lo que el mundo te está ofreciendo. El mundo es un montón de ruinas. El mundo no nos da absolutamente nada a nosotros. Nada. La característica de Canaán es la adoración. En este tiempo era Canaán. Luego era la tierra prometida. El Señor puso a Abraham para que viviera en la tierra prometida. Y le dijo, haré de ti una gran nación. Serás bendito. Te daré bendición sobre bendición.
¿Qué nos ha dado el Señor a nosotros? ¿Por qué es tan importante? Les decía, ¿por qué es tan importante hablar de Abraham? ¿Sabe? Nosotros somos descendientes de Abraham. Si no somos descendientes de Abraham, entonces no tenemos oportunidad en el Señor Jesús. Somos descendientes de Abraham. Somos los hijos de Isaac. El Señor le da y le promete a Abraham un hijo. Y el pobre hombre hace todo el esfuerzo por tener a su propio hijo, hacer todo lo que humanamente podía hacer, toda su fuerza. Tratando de tener un hijo y nunca pudo tener su hijo con sus propias fuerzas. Por fin el Señor le da a su hijo. Y después de que le da a su hijo, se lo pide. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué te ha dado el Señor? ¿Qué te ha dado? Ponte a pensar, Dios, ¿qué me has dado? ¿Qué es lo que más amo? ¿Qué es lo que más deseo? ¿Qué es lo que más he pedido y que tú me has dado? Ahora el Señor te dice, quiero que me lo devuelvas. Quiero que me devuelvas lo que te he dado. El Señor le dice a Abraham, quiero que me devuelvas tu hijo. Y Abraham le dice, ¿cuál? Tenía varios hijos Abraham. ¿Cuál? Y el Señor le dice, tu unigénito. Tu unigénito. Raro que le diga, ¿no? Que su único hijo, porque tenía otros. Tu unigénito, dámelo. ¿Qué te ha dado el Señor? Ahora el Señor te dice, devuélvemelo. ¿Y dónde tenía que darlo Abraham? En el altar. En el altar. Tenía que morir a su propio hijo, a su hijo unigénito. ¿Saben lo que significa unigénito, verdad? No es único. Si fuera único, serían único. Unigénito. Único en su género. Único en su género. ¿Quién es Jesús para el Padre? Su unigénito, único en su género, porque todos nosotros somos hijos de Dios. Dios nos ha hecho hijos suyos por medio de Jesucristo, por medio de su unigénito. Nos ha hecho sus hijos. Pero el Señor nos dice, dame lo que te he dado, dámelo, lo quiero. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a dar lo que el Señor nos ha dicho, lo que el Señor nos ha dado? Lo que le hemos clamado, lo que le hemos suplicado durante tanto tiempo y de pronto lo tenemos. Y ahora el Señor te dice, devuélvemelo. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a hacerlo? ¿Cuántos? Creo que es difícil eso, pero eso es adoración. Padre, tú me diste a tu hijo. Tú me diste a tu hijo. El Señor dice que nos amó tanto que nos dio a su hijo. Padre, tú me diste a tu hijo y estoy tan feliz con él. Pero ahora el Señor me dice, el Padre me dice, devuélvemelo. Pensamos muchas veces que el Señor nos está pidiendo las cosas materiales. A Él no le importa lo material, no le interesa nada de lo material. Lo material para el Señor no tiene valor. Dice que todo eso viene por añadidura. No tiene ningún valor. Lo que tiene valor para Él es su hijo. Para Él tiene valor.
Y ahora el Señor nos dice, quiero que me lo devuelvas. Y nosotros decimos, Dios, gracias. Gracias que pides eso. ¿Por qué? Porque al devolverle nosotros a nuestro Salvador, nos vamos con Él. Porque Él vive en nosotros. Él está en nosotros. Él se ha hecho uno con nosotros. Si Él se va, nosotros vamos con Él. Si Él sube, nosotros subimos. Si Él desciende, nosotros descendemos. La palabra del Señor dice que hay unos muy especiales que son vencedores. ¿Cuántos de nosotros somos vencedores? La palabra del Señor dice que hay unos que son vencedores, pero ¿cuántos de nosotros somos realmente vencedores? ¿Cuántos de nosotros le estamos entregando todo a nuestro Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos dejando al mundo atrás y siguiendo al Señor? ¿Cuántos de nosotros podríamos dejar todo, absolutamente todo, nuestra familia, nuestros negocios, por servir al Señor? ¿Cuántos son los que han vencido? Dice que esos vencedores, cuando el Señor se levanta, ellos se levantan. Cuando el Señor camina, ellos caminan. Cuando el Señor se mueve, ellos se mueven. Somos vencedores en Cristo. Somos vencedores. Somos más que vencedores en Cristo. Es lo que el Señor está deseando de tu vida. Es lo que el Señor está clamando al Padre. El Señor dice, la palabra del Señor dice que Él está, tanto el Señor Jesús como el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros todo el tiempo. ¿Y qué es lo que intercede? ¿Tú qué crees que es lo que intercede el Señor? El Señor Jesús, ay Señor, que sí, que les vaya bien, que hagan el negocito, que se ganen la lotería, que tengan esto, que tengan. ¿Eso es lo que creen que está el Señor intercediendo por nosotros? Está intercediendo para que tú y yo vivamos en Él, todo el tiempo en Él, en Cristo. Nuestra mirada está en las cosas del mundo. Nuestra mirada, mire, nosotros luchamos por salir adelante, por por terminar una carrera, por tener unos negocios, por tener cosas, por tener éxito en esta vida. Y el Señor dice, mire, el que quiere amar su vida la perderá. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Y no estoy diciendo que no vamos a esforzarnos por salir adelante, sacar adelante nuestra carrera y tener éxito. Lo que estoy diciendo es que tenemos que morir a todo para alcanzar a nuestro Señor Jesucristo, para que Él se empape de nosotros y nosotros en Él. Quiero ir terminando con otro pasaje que está en el libro de los Hebreos, el libro de Hebreos. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Dice el Señor que Moisés fue fiel en toda su casa. ¿Qué fue fiel en toda su casa? ¿Saben lo que significa la palabra fiel? ¿Saben de dónde viene esa palabra?
Para los que somos mayorcitos, tal vez es más fácil entender de dónde viene esa palabra. El fiel viene de la balanza. De la balanza. Hoy en día, como todo es digital, la gente pesa algo y ya le sale el número y tal. Pero en la antigüedad, la balanza tenía dos platos, ¿verdad? Y una flecha en la mitad. La flecha nunca se movía. Eso se llama fiel. Y de ahí viene la palabra fiel, el que no se mueve. Siempre permanece. Y Él es fiel. Y dijo: Moisés es fiel en toda mi casa. Dijo el Señor, refiriéndose a Moisés. Y aquí está recordando el autor de Hebreos eso mismo. Dice: el cual es fiel al que constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuando tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. La casa de Dios. La casa de Dios. ¿Has llegado a la casa de Dios? ¿Has entrado verdaderamente a la casa de Dios? Estábamos en un tiempo de adoración tan hermoso y nuestro hermano estaba recordando lo que dice el Salmo. Mire, prefiero estar un día en tus atrios. Prefiero estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en la casa del Señor por un instante que toda una eternidad fuera. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Dios, esto es sublime. Esto es grandioso. ¿Quién es la casa de Dios? Nosotros somos la casa de Dios. Sus manos nos hicieron para su gloria. Él entra en nosotros. Él está en nosotros. Él vive en nosotros. Él se mueve en nosotros. Qué glorioso es esto. Es impresionante de ver, Dios, ¿qué estamos nosotros haciendo? ¿Cuánto te estamos honrando con nuestra casa limpia, con nuestra casa pura, para que el Espíritu Santo fluya dentro de nosotros? Dios, ¿qué pensamientos tenemos? ¿Qué gloria hay dentro de nosotros? Dios, no hay egoísmo, no hay celos, no hay contiendas. No hay mentiras. Aquí estamos, Dios. Altar significa que debemos morir con el propósito de que Cristo ocupe la preeminencia de todas las cosas. Nuestra vida tiene que tener una forma. Nuestra vida debe tener una forma. Y esa forma es un altar. Porque solo en el altar puedo adorar. Solo en el altar puedo vivir en Cristo. Quiero invitarte que te pongas en pie.